Esquila y Caribdis. Como es ampliamente conocido, los mitos griegos y por extensión los romanos han tenido una gran influencia sobre muchos aspectos de la cultura occidental, que van desde la literatura a la cinematografía, pasando por diversas artes y también ciencias. Pero también se puede tener la idea de que estos mitos ya están muertos. Sin embargo, en nuestros días, algunos de estos mitos aún persisten, quizás donde menos se puede pensar, en la ciencia. Y uno de estos mitos es el de Esquila y Caribdis, cuya estela sigue apareciendo en diversos campos de la biología, como la taxonomía, la genética o la bioquímica. Según Hesiodo, Esquila era la hija de Hécate, que estaba asociada con la luna y el inframundo, y especialmente con los feroces sabuesos. Homero, sin embargo, nombra a la madre de Esquila como Crataeis. Su padre es el dios del mar Forcis, pero también puede ser Tifón, Tritón o Tirreno, todas las figuras relacionadas con el mar. Una tradición posterior la convierte en una hermosa humana mortal, que tiene aventuras con Poseidón, Minos de Creta y el dios del mar Glauco, hasta que ésta es transformada por la hechicera Circe en un monstruo por celos. La chica es sorprendida desprevenida en su piscina, y cuando las hierbas mágicas son arrojadas al agua, ésta se convierte en la horrible criatura. Esquila, cuyo nombre significa la que desgarra o cachorro, solo podía hacer el ruido de un cachorro, pero estaba bien dotada en otras áreas, con 6 patas y 6 cabezas, que brotaban de varias partes de su cuerpo, cada una con 3 filas de dientes feroces, por lo que su mordida era definitivamente peor que su ladrido. En una cueva, en lo alto de los acantilados del estrecho, Esquila esperaría que una presa desprevenida, ya sean peces, delfines u hombres, se cruzaran en su camino, y sacaba una de sus cabezas para arrastrar a la víctima de vuelta a su guarida y poder aplastarla y devorarla por placer. Homero la describe de una manera temerosa. Nadie podía mirarla con deleite, ni siquiera un dios si pasaba por allí. Tiene 12 pies, todo colgando en el aire, y 6 cuellos escuálidos, cada uno con una cabeza espeluznante, con una fila triple de colmillos. Hasta la cintura está hundida en las profundidades de la cueva, pero sus cabezas sobresalen del temible abismo, y así pesca desde su propia morada, andando ávidamente alrededor de la roca. Por otro lado, Caribdis se describe como un monstruo desconocido que se pensaba que era la hija de Poseidón y Gaia, el dios de la tierra, que moraba enfrente de Esquila en los mismos estrechos. Se dice que fue lanzada allí después de ser golpeada por el rayo de Zeus, quizás como castigo por su carácter lujurioso. Racionalizada con la forma de un remolino o vorágine, se creía que sus aguas absorbían y soplaban 3 veces al día. Tal fue la poderosa fuerza de esta turbulencia que ninguna nave pudo sobrevivir a las atenciones de Caribdis. El mito, tal como aparece en la Odisea de Homero, describe la existencia de una zona de un mar con un canal en el que en un lado existe un monstruo, Esquila, con torso de mujer y cola de pez, del que surgen 6 perros, cada uno con 2 patas, finalizados en cabezas, con 3 filas de dientes, los cuales atacan ferozmente a los barcos que pasan por su lado del estrecho, y en el otro lado del canal se forma un remolino, Caribdis, que de forma periódica, 3 veces al día, atrapa a los barcos que pasan por su lado, y al cabo los devuelve destrozados. Y como el canal es muy estrecho, al pasar los barcos corren un gran peligro, pues si no caen en las garras de Esquila, lo hacen en las olas de Caribdis. De hecho, en su viaje de vuelta a casa, que se narra en Odisea, y por consejo de la diosa Circe, Ulises pasó por el lado de Esquila, pues así perdía solo 6 marineros, pero no perdía todo el barco. Ryujin. Ryujin es la deidad del mar de la mitología japonesa. En las traducciones de Owatatsumi, este gran dragón es conocido como el rey del océano. Posee una enorme boca y su rugido puede ocasionar grandes catástrofes, entre estos tsunamis. Muchos afirman que este dios se puede transformar en humano. Ryujin vivía en su propio palacio, el cual se encuentra bajo el mar, construido de coral rojo y blanco,
Es de ahí donde este dios controla las mareas y las corrientes marinas. Posee el poder mágico de controlar todas las joyas mágicas del mar y los animales que habitan en dicho océano. Las tortugas marinas y las medusas, junto con los peces, son representados como sus más fieles sirvientes. Este dios es venerado en muchos templos en donde la gente le rinde culto, llevándole corales rojos o blancos con las peticiones o deseos que le piden a Ryujin. Ryujin es el padre de la diosa Otohime. Esta es venerada en la cultura japonesa como la princesa del océano. Ella se casó con el príncipe cazador Hori, conocido como el primer emperador de Japón. Esta familia descendió a la tierra y se estableció como un prominente clan muy poderoso, el cual reinó a la cultura japonesa. Ryujin es considerado como el rey del mar y sobre todo protector de las costas y de las personas que viajan en barco con la finalidad de saquear y robar las tierras. Este dios se encargaba de hundir estos navíos para proteger a las personas y en especial los tesoros del mar. Es el protector de los animales que viven en el océano, los que han utilizado este para desechar y ensuciarlo. Se dice que este dios repartirá su ira contra ellos, hundiéndolos en el mar. El rey del mar protegió los mares mientras vivió de tal forma que los otros dragones le tenían respeto. Muchos de los dragones de agua fueron entrenados por él, por lo que le juraron lealtad eterna y lo ayudaron a proteger los océanos de los invasores. Se dice que las grandes oleadas que hacía Ryujin hundían a los barcos pesqueros por la gran agresividad del mar. Cuando este dios se alimentaba, dejaba sin aliento a muchas especies del mar, ya que éste poseía un gran apetito, capaz de devorar hasta dejar en extinción múltiples tipos de peces. Una de las leyendas más conocidas es cuando el heroico protector del mar se enfrentó con la emperatriz Jingu para poder conservar la paz del pueblo japonés. Dice la leyenda que la emperatriz Jingu realizó un ataque en Corea con ayuda de las joyas del mar del dragón Ryujin. Mientras este se enfrentaba con la armada coreana, ella lanzó al mar una de las joyas, el Kanyu, la cual es la joya de la marea. Esta puede hacer que las mareas y las corrientes del agua aumenten y se pongan sumamente agresivas. La armada coreana varó y los hombres salieron de sus barcos, y cuando la emperatriz Jingu arrojó la joya, el agua subió y ahogó a todos los soldados coreanos, hundiendo el barco en lo más profundo del océano. En el santuario de Yasaka se celebra el festival Gion Matsuri para venerar a estos actos heroicos, ya que las joyas del mar fueron el legado que dejó el dios Ryujin antes de morir, siendo estas las joyas mágicas del mar, contenedores de un poder mágico y representativo del aspecto del mar. Otra de las grandes leyendas que rinden homenaje a este dios habla de cómo las medusas perdieron los huesos. La leyenda habla que Ryujin quería comer hígado de mono. Dentro de la cultura japonesa, este órgano era capaz de cuidar los sarpullidos. Entonces envió a todas las medusas que eran sus principales sirvientes para que le consiguieran un mono y así poder extraer la carne capaz de curar el sarpullido de este dragón. Las medusas ascendieron del agua y se dirigieron a la tierra para poder conseguir un mono para el rey del océano. En su búsqueda del animal encontraron a uno, pero este se les escapó moviéndose por los árboles. Mientras estaba en la cima de los árboles, les dijo que había puesto su hígado en un tarro dentro del bosque. Este se ofreció en buscárselo y traérselo. El mono astuto se escapó por las copas de los árboles y las medusas regresaron al mar, donde se dirigieron a Ryujin para poder contarle lo que les pasó. Y este, enfadado, golpeó a las medusas hasta pulverizarles todos y cada uno de los huesos. Jormungandr. En la mitología nórdica, Jormungandr, monstruo enorme, también conocida como la serpiente de Midgard, es una serpiente marina y segundo hijo del gigante Arboda y el dios nórdico Loki. Según la Edda prosaica, Odín se llevó a los tres hijos, el lobo Fenrir, Hela y Jormungandr junto con Arboda, y entonces arrojó a Jormungandr al gran océano que rodea Midgard. La serpiente creció tanto que era capaz de rodear a la tierra y morder su propia cola. Como resultado, recibió el nombre de serpiente de Midgard o bien serpiente mundial. Se dice que cuando libere su cola, entonces comenzará el Ragnarok. El archienemigo de Jormungandr es el dios del trueno Thor. Alguna de las historias cuenta que Jormungandr
es una gigantesca serpiente que ronda Midgard hasta el día del Ragnarok. Es un monstruo masculino, tiene al dios Loki como padre y a la gigante Arboda como madre. Cuando los Aesir se enteraron de este ser maligno engendrado por los terribles padres, y vieron con su don de adivinación las cosas terribles que éste haría, decidieron entonces encargarse del monstruo. Odín procedió a lanzarlo al mar que rodea Midgard, en donde quedará atrapado hasta el Ragnarok, el día de la destrucción total. El enemigo de Jormungandr, como ya mencioné antes, era el dios Thor, destacando 3 mitos en los cuales se muestran sus enfrentamientos. Levantando al gato. En una historia, Thor se encuentra con Loki y tiene que realizar hazañas para él, siendo una de ellas levantar la serpiente en forma de un gato colosal, disfrazado por la magia del rey gigante, Loki, quien desafía al dios a levantar al gato como prueba de su fuerza. Thor es incapaz de levantar a una criatura tan monstruosa como Jormungandr, pero consigue levantarlo lo suficiente para que separe del suelo uno de sus 4 pies. Cuando luego Loki explica su decepción, describe a Thor levantando el gato como una hazaña impresionante. El viaje de pesca de Thor. Otro encuentro sucede cuando Thor va a pescar con el gigante Hymir. Cuando Hymir se niega a proporcionar el cebo a Thor, este golpea la cabeza del mayor buey de Hymir para poder usarlo como cebo. En un punto donde Hymir solía sentarse y pescar peces planos, lograba pescar en ocasiones hasta 2 ballenas, pero Thor pidió adentrarse más en el mar, haciéndolo a pesar de las advertencias de Hymir. Thor entonces preparó un sedal fuerte y un gran anzuelo y puso la cabeza del buey como cebo, el cual es mordido por Jormungandr. Thor tira de la serpiente, enfrentándose entre sí, con Jormungandr goteando sangre y veneno. Hymir se queda pálido de miedo y Thor agarra su martillo para matar a la serpiente, pero el gigante corta el sedal, dejando que la serpiente se hunda bajo las olas. Este encuentro con Thor parece haber sido uno de los motivos más populares en el arte nórdico. Las 4 piedras con pinturas que se han relacionado con el mito son la piedra rúnica de Altuna, la piedra ilustrada de André VIII, la piedra de Ordung y la cruz de Gosford. Una losa de piedra que pudo ser una porción de una segunda cruz en Gosford. También muestra una escena de pesca usando una cabeza de buey. De estas, la piedra de André VIII es la más interesante, con un hombre entrando a una casa donde permanece un buey y otra escena mostrando una lanza para pescar. La imagen en esta piedra se data del siglo VIII o del siglo IX. Si la piedra es interpretada correctamente como este mito, demuestra que este tenía una forma estable desde un periodo de 500 años antes del registro del mito en la Edda prosaica en torno al 1220. La batalla final. El último encuentro entre la serpiente y Thor se predijo que ocurriría en el Ragnarok, cuando Jormungandr saldrá del océano y envenenará completamente el cielo. Thor matará a Jormungandr y entonces caminará 9 pasos antes de caer muerto y completamente asesinado por el veneno de esta serpiente.